Buenas, mi nombre es Jimmy Leiciao y hoy les voy a explicar sobre dos moléculas que escogí para este quiz, que serían difluoruro de xenón y un anión de bromato, y les voy a explicar cómo realizar la estructura de Lewis paso a paso y todas las especificaciones que se dieron en las instrucciones. Aquí está la primera molécula, que sería difluoruro de xenón, y vamos a calcular la estructura de Lewis siguiendo todos sus pasos. Entonces primero calculamos los electrones de valencia. El xenón es un gas noble, entonces tiene 8 electrones. El flúor tiene 7 electrones, pero como son dos flúores se multiplica por 2 y eso daría 14. Si sumamos estos dos, la totalidad de los electrones de valencia serían 22. El átomo central se saca con las electronegatividades de cada átomo. El que tenga menor electronegatividad es el átomo central, en este caso sería el xenón, ya que tiene una electronegatividad de 2,60. Ese es el esqueleto que planteamos, y de esto se calculan los electrones utilizados, que en este caso son 4, ya que hay 2 enlaces y cada enlace tiene 2 electrones. Los electrones restantes sería restar la totalidad de electrones de valencia menos los electrones utilizados, y esto da 18 electrones. Los electrones requeridos para completar el octeto son 18 electrones, ya que alrededor hay 18 electrones. La multiplicidad se calcula restando los electrones requeridos para completar el octeto menos los electrones restantes dividido entre 2, y esto da 0. Lo que nos dice la multiplicidad es si hay enlaces extras, pero a veces es un inconfiable, entonces hay que verificar si está correcto con las fórmulas formales. Entonces, esta es la propuesta que tenemos aquí. Entonces, como sabemos que esta molécula no tiene ninguna carga, es neutra, lo que quiere decir que las cargas formales, al calcularlas, tienen que dar 0. También podemos agregar que el xenón, por ser un gas noble, tiene la capacidad de expandir su octeto, por eso tiene más de 8 electrones a su alrededor, tiene 10 electrones, pero los flúores cumplen su regla al octeto. Y si calculamos las cargas formales, que se calculan con los electrones que tienen, menos los electrones alrededor, menos los enlaces que tienen, que sería igual a 0. Y si calculamos lo mismo con el xenón, que tiene 8 electrones, menos 6 electrones alrededor, menos los 2 enlaces que tiene alrededor, daría 0. Entonces, esta sería la estructura del difluoruro de xenón. Estas son las características del difluoruro de xenón, que tiene 2 enlaces sigma y 0 enlaces pi. Podemos ver en su geometría molecular que tiene 2 enlaces simples, que son 2 enlaces sigma. También su geometría electrónica es bipiramidal trigonal, que tiene ángulos de 120 y 90, y en su geometría molecular tiene un ángulo de 180. Tiene 2 enlaces polares, ya que su diferencia electrónica es mayor a 0, y la polaridad de la molécula es polar, y su vibración es sp3d1. Aquí tenemos la segunda molécula, que es un anión de bromato con una carga negativa de -1. Para calcular su estructura de Lewis se comienza identificando los electrones de valencia, que para el bromo tiene 7 electrones, para el oxígeno tiene 6, pero como son 3 oxígenos, se multiplica por 3 y esto da 18. Como la molécula tiene una carga negativa de -1, se le suma un electrón más, ya que obtiene otro electrón. Entonces, para el átomo central se utilizan las electronegatividades. El que tenga menor electronegatividad pasa a ser el átomo central. En este caso, el bromo es el átomo central, ya que tiene menor electronegatividad. El esqueleto que se planteó fue este de acá, y con esto vamos a calcular los electrones utilizados, que son 6 electrones, ya que son 3 enlaces y cada enlace tiene 2 electrones. Y los electrones restantes se calcula con la totalidad de electrones de valencia menos los electrones utilizados, que eso nos da 20 electrones. Los electrones requeridos para completar octetos son los electrones que están alrededor, que son los electrones que están en pares libres, y esos son 20 electrones. La multiplicidad es los electrones requeridos para completar octetos menos los electrones restantes dividido entre 2, y esto da 0. Lo que nos dice la multiplicidad es que si hay enlaces extras o no, pero eso se tiene que comprobar calculando las cargas formales. Entonces, como la molécula tiene un -1, tenemos que ver que las cargas formales, una tenga -1. Entonces, la propuesta que se planteó fue esta. Entonces, podemos ver que en el esqueleto, con este esqueleto, si calculamos las cargas formales de acá, los oxígenos van a dar -1. Entonces, cada oxígeno es -1, -1 y -1. Entonces, si la molécula estaría así, la estructura sería BrO3 -3, pero es -1, tiene una carga negativa de 1. Entonces tenemos que cambiar eso, porque nos está diciendo que solo es 1, no 3. Entonces lo que se plantea es poner 2 enlaces en 2 oxígenos. Entonces con esta estructura vamos a calcular las cargas formales, y esto sería, con los oxígenos que tienen doble enlace van a dar 0. ¿Sí? El bromo, si lo calculamos, va a dar 0, ya no más 2. Entonces con este que da -1, ya ahí cumplimos que la molécula sea de una carga de -1, ya que los demás están en una carga formal de 0. Entonces esa sería la mejor forma de una estructura Lewis para esta molécula. Estas son las características de la segunda molécula, que dice que tiene 3 enlaces sigma y 2 enlaces pi, que podemos ver en la representación 3D que hicimos, que hay 2 doble enlaces y un enlace simple. Y podemos ver también su geometría molecular, que es piramidal trigonal. Su geometría electrónica es tetraédrica, ya que tiene un par no enlazante, entonces hay 4 dominios. Su ángulo es de 109,5, tiene 5 enlaces polares, su polaridad es polar y su oxidación es sp3. Por su atención y espero que les haya gustado mucho.